La posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ostentar este cargo en ese país, dejó una fotografía que muestra la cadena de mandatarios del progresismo en el continente, pero con la ausencia numeraria de Nicolás Maduro y de frente a experimentos de derecha como Javier Milei y Nayib Bukele. ¿Cómo queda el mapa político en Latinoamérica? ¿Cómo quedará ante el cambio de administración que vendrá en Estados Unidos? Invitamos para el análisis a la profesora Olga Higuera, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, algunos de los hechos más importantes de las últimas horas en esta edición de fin de semana. Hoy es viernes 4 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comencemos entonces con las últimas noticias del proyecto Uchuva, que es uno de los grandes yacimientos de gas en Colombia. Se conoció esta semana que lo que conserva ese proyecto potencial de gas natural, que se llama ahora Sirius, podría duplicar las reservas que tiene Colombia. Así lo comentó, entre otros, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Firma el hallazgo en Uchuva 2, parte del proceso de exploración que se viene desarrollando por parte de Ecopetrol y Petrobras, parte de la gestión que hemos venido desarrollando desde el Gobierno Nacional para una eficiencia en la actividad exploratoria del país, en el desarrollo de la seguridad energética para el país, y con las cifras que nos entrega Petrobras y Ecopetrol, que son cerca de 6 terapiés cúbicos, se puede garantizar el abastecimiento del país para 2040, incluso un poco más allá. Y es importante en el marco de la transición energética, que debe ir abandonando los combustibles fósiles, pero que este hallazgo ofrece un importante respaldo a este proceso de transición. El anuncio llega en medio de una polémica que hay acerca del desabastecimiento de gas y de la crisis que podría haber en el 2025 por esa falta de gas. Varias aclaraciones. La primera es que ese abastecimiento que podría proveer de este yacimiento de gas llamado Sirius estaría en 2029, lo que significa que la tensión sobre lo que falta para 2025 continúa, permanece. Sin embargo, es una muy buena noticia. Lo otro también que hay que aclarar es que el sistema llamado Uchuva 1, Uchuva 2 y que ahora se llama Sirius fue un anuncio realizado en julio de 2022. El hallazgo se dio en julio de 2022. Lo que es nuevo de esta noticia es la cantidad establecida que puede haber de gas de ese yacimiento, pero el hecho de que sea el doble de lo que actualmente tiene el país ha despertado una ola de positivismo frente al asunto. El comienzo de la etapa de producción estaría entre 2029 y 2030. Serían 4 pozos. Se espera que sean 13,3 millones de metros cúbicos día de gas natural durante un periodo de 10 años, lo que equivaldría a 470 millones de pies cúbicos día, alrededor de la mitad del gas natural que se consume actualmente en todo el país. Gran eco y conversación generó el encuentro del presidente Gustavo Petro con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, actualmente en libertad. Lo hicieron durante la entrega de tierras a campesinos en Montería. ¿Tienen futuro las mesas de paz con los paramilitares que planteó el presidente Gustavo Petro durante este encuentro? Dijo Salvatore Macaco, Jorge 40, podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado. Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de Álvaro Uribe, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad que se tenía en esa época, dijo el mandatario, lo cual ha generado bastante debate en el país. Durante este encuentro, el presidente oficializó la entrega de 8.000 hectáreas a campesinos cordobeses, estas tierras que les pertenecieron a ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Macaco, Cuco Banoy y alias Nico. El expresidente Álvaro Uribe va a comparecer cuando se le garantice el debido proceso,
dice su abogado Jaime Granados. Así lo dio a conocer en una entrevista en la sección Justicia del Tiempo, que se puede consultar a través de eltiempo.com y de las páginas del periódico impreso. En un acto inédito, hay que recordar, el expresidente Álvaro Uribe se retiró el pasado miércoles de la audiencia preparatoria de juicio en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que fue acusado en el mes de mayo. De esto hablamos en nuestro episodio pasado, en donde se puede escuchar detalles del momento en el que el presidente Uribe se levantó en la audiencia. Su retiro obedece a la negativa de la juez Sandra Liliana Heredia de aplazar por 7 días la diligencia para que su equipo jurídico pueda analizar el contenido del celular y el computador del considerado testigo estrella del caso en su contra, Juan Guillermo Monsalve. La defensa del expresidente Uribe dice que no han tenido acceso a esto y que por ende no es el proceso normal del juicio. Se conoce la nueva convocatoria de la Selección Colombia, así se dio a conocer este pasado 3 de octubre, en el que están los jugadores de siempre, pero preparados, dicen los analistas, para la altura que significará jugar en Bolivia. Vienen las fechas contra Bolivia, Colombia como visitante, y luego en Chile. Esto va a ser un proceso intenso en el que se buscan los 6 puntos. De esto se puede escuchar el análisis en el podcast Contraataque del Tiempo Casa Editorial, en el que Jenny Gámez y sus compañeros de trabajo de Fútbol Red analizan los detalles. Entre algunos de los más curiosos es la convocatoria del jugador Nelson de Osa. ¿Cómo queda el mapa político latinoamericano? Esto tras la posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la primera mujer presidenta en ese país, y por supuesto también en nuestra historia latinoamericana de mandatarios, muy significativo que una mujer llegue a este cargo en el país de México. Una fotografía, la de los mandatarios latinoamericanos alineados en torno a Claudia Sheinbaum, y que muestran a estos líderes del progresismo juntos, en una época en la que también vemos cómo se van otros líderes políticos que representan otra era, como la muerte de Alberto Fujimori en Perú, otra época. Sin embargo, un mapa también en el que vemos a Javier Milei dando su primer discurso ante Naciones Unidas recientemente. Asimismo, el presidente Gustavo Petro buscando su presencia como líder global con sus discursos y con su política internacional, y al mismo tiempo la reacción que ha generado el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones cuestionadas en ese país, y la postura que han tenido países como Brasil, México y Colombia, un eje que no ha funcionado del todo para responder a lo que ocurrió en Venezuela, y por lo que desde muchos frentes se analiza, pareciera que el presidente Gustavo Petro y el gobierno Petro estuvieran tomando una postura un poco más radical frente a Venezuela. Para esto hemos convocado a la profesora Olga Higuera, quien es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, politóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, además como experta doctoranda en Ciencia Política de la Administración y Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid. Bienvenida, profesora. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces, Carlos, has pintado un panorama, digamos, en la introducción bien amplio, que hacías el paralelismo con, digamos, el fin de la era Fujimori ya en términos físicos, pero cómo esto ha representado también unos impactos políticos en la región. Y me ponías un poco a pensar, y es que, digamos, en la política, o los politólogos hablamos de los ciclos políticos, de los péndulos, ¿no? Los ciudadanos, finalmente, quienes eligen gobiernos de una tendencia, le permiten ejercer el poder, digamos, lo empoderan, lo llevan al poder, y dependiendo cómo va la ejecución, se produce lo que se llama el efecto péndulo, y es que regresa a una situación ideológicamente puede ser opuesta, ¿no? Hay un tránsito del electorado, un tránsito
de la posición de los votantes en buscar otras opciones. Entonces, hablábamos, ¿no? En los 90s planteabas el escenario Fujimori, ¿no? Los 90s, el tema del libre comercio, el tema de, digamos, la reivindicación de las relaciones América Latina con Estados Unidos, todo, digamos, como el fortalecimiento con los conceptos de seguridad regional, de seguridad hemisférica, eh, digamos, como unas democracias, digamos, particulares, ¿no? Unas democracias de derecho un poquito restringidas en algunos aspectos, con cuestionamientos en temas de derechos humanos. Y ahora tuvimos gobiernos de izquierda, volvimos derecha, ahora volvemos izquierda, ¿no? Estamos en ese tránsito que hace el electorado a través de las diversas propuestas políticas. Entonces, pues sin duda, la fotografía, bueno, hay muchos simbolismos. Vamos a arrancar por quién está en el centro, ¿no? Por el México. Eh, pues México, sin duda, es uno de los países más grandes en América Latina que juega un rol bien particular históricamente, no ahora, siempre ha sido un país que ha reivindicado una política exterior diferente, que ha reivindicado una política económica, eh, no digamos diferente, pero que sí ha jugado a excepcionalismos, ¿no? Que ha jugado al duro y frontal libre intercambio con Estados Unidos, a los acuerdos de cooperación, a unos procesos de industrialización bien marcados, ¿no? Pero también muy ligados a la economía del norte, con momentos también en donde el péndulo ha llevado a hablar de política social, de reformas, a ser un país, digamos, que reivindica unos orígenes políticamente revolucionarios, eh, que habla de la tierra, que habla del campesinado, que tuvo o tiene reivindicaciones indígenas muy fuertes. Entonces, en el centro de este gran panorama viene un cambio dentro del mismo partido de gobierno, digamos, dentro del mismo Morena, un cambio del liderazgo en uno de los principales partidos de izquierda en un país que por su tamaño es enorme, es importante demográficamente, políticamente es muy relevante, pero que marca también como unas relaciones muy sui generis con América Latina, ¿no? Ellos manejan unos principios, por ejemplo, la no intervención, la no injerencia en los asuntos. Sin embargo, lo vemos en temas claves, ¿no? En la paz en Colombia en los 80s, en los 90s, en los procesos también de democratizadores del Cono Sur. Era uno de los elementos que teníamos de negociación con el tema de la crisis política interna en Venezuela, ¿no? Entonces es un país que es muy importante. Entonces, uno, tenemos el tema de México vuelve a ser como un referente en términos de debates políticos, económicos, sociales, culturales. Ahí se le mete un factor adicional que es el tema de ahorita, el tema de género, que va a entrar muy fuerte con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y digamos que va a marcar como el diferencial un poquito de la gestión. Entonces venimos de una administración de un presidente carismático, con muy buenos índices de aceptación, polémico internacionalmente, polémico, eh, digamos, recientemente por medidas como el tema de la reforma a todo el sistema judicial de México, eh, pues digamos que un personaje, un líder carismático, populista, ¿no? Que había hecho carrera durante décadas en México, que da paso a un liderazgo nuevo, a un liderazgo, digamos, como meritocrático, una persona que hizo desde, ¿no? Desde gobierno y movimiento estudiantil, movimientos trabajadores, que estuvo, digamos, en administraciones locales, luego alcaldesa de Ciudad de México, pues que es casi un país europeo en términos del tamaño y la dimensión, y pues ahora como presidente. Entonces, México se vuelve a poner en un foco para América Latina con lo que te digo, los temas que vienen con México. Vamos a tener, ella es experta en temas de cambio climático y transiciones energéticas, entonces es un tema que ya tenemos presente en el resto de América Latina y que el escenario internacional, que todo el tema del petróleo, las crisis que tenemos en Medio Oriente, va a hacer que el tema energético vaya a ser uno de los puntos pivotes o de los puntos más importantes ahorita en las discusiones internacionales, pero en particularmente en América Latina, donde tenemos los recursos,
pero estamos buscando el mejor modelo de explotación y la mejor interacción de explotación. El tema de bueno, creo que lo he dicho ya como 3 veces, el tema de la política de género. Entonces ya tenemos un país que tanto Cámara de Diputados, Senado y ahorita el Ejecutivo estarían liderados por mujeres, donde se llegó incluso por vía electoral a una paridad electoral. Entonces es otro tipo de modelo de gestión, eh, digamos, que se pone como precedente para América Latina. En otros países aún dependemos de leyes de cuotas, digamos, de ejercicios de discriminación positiva, de cremalleras, ¿no? Digamos, de sistemas electorales que busquen mantener una visibilidad de la participación femenina en los procesos de toma de decisiones y en los cargos de representación popular. Entonces, ese va a ser un tema relevante y lo van a atravesar. Digamos que fue muy caro la posesión, se cierra con ese tema y en 2 días que lleva de ejercicio, pues ha sido un tema recurrente ya planteado como reformas, ¿no? Sistema de justicia, con un tema pensional, con el tema de cuidado, con el tema, digamos, de la reforma laboral, para disminuir la brecha, digamos, la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres, que es un tema, digamos, como lamentablemente universal, ¿no? Es un tema que se nacional, ¿no? Ese debate del pago. Entonces, tenemos ese escenario maravilloso en términos no es la primera presidenta para América Latina. Pues hemos tenido desde Laura Chinchilla, ¿no? Desde Cristina, desde Dilma, ¿no? Hemos tenido otros liderados, pero pues bueno, México es un país también relevante y vamos a ver. La ausencia de Maduro, sin duda, otro tema para la foto, y es la soledad y el aislamiento progresivo que va a tener este país en términos internacionales, bien sea por miedo, bien sea por condena internacional, bien sea por imagen, bien sea por estrategia. Lo que vamos a ver es una Venezuela que empieza a tener más cortos los escenarios de participación por el mismo clima. América Latina, si bien ahorita lo que hablábamos como de un resurgimiento, un retorno a gobiernos de izquierda, pues aún se debate muy fuerte la legitimidad del liderazgo de Maduro en un contexto donde vimos, ¿no?, que todo el mundo sigue reiterando que hubo fraude, que hubo proceso electoral, y donde ya nos quedarían solo, o sea, México progresivamente se alejó de ser canal, éramos México, Brasil y Colombia como los interlocutores internacionales, regionales para la gestión de la crisis. AMLO se fue apartando progresivamente y pues digamos que el hecho de que no haya ido también es un claro mensaje como que ahorita México no va a ser el puente, quedamos Colombia y Brasil, con también unos intereses regionales muy importantes, más comprometido Colombia en términos ideológicos, pero también en términos de cuánto necesitamos a Venezuela o de qué tan permeada está nuestra estabilidad con Venezuela. Entonces esa ausencia en la foto muy, 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 muy importante también, ¿no? Ese simbolismo. Y lo otro, pues dinámicas que vienen y que van a reabrir debates grandísimos, lapsus como pues no sé si lapsus o intencionalidades, como nuestro presidente al decir que el movimiento M19 gestó ya 2 presidentes latinoamericanos, ¿no? En el sentido que pues se reivindica un pasado revolucionario, un pasado activista de Claudia, pero que pues pone el acento y reabre como debates que en México no estaban como activos, ¿no? El tema de si estaba activo lo de sus participaciones en movimientos estudiantiles y demás, pero pues esa faceta no estaba abierta en el debate público. Toca ver qué impacto tiene mediáticamente. Por ahora ha causado sorpresa. Y bueno, en un contexto internacional volátil, Carlos, yo no sé, es bien interesante la foto y las ausencias en la foto, pero además, pues que es una semana eh, complicada para el mundo, la verdad. Profesora, y entonces en esa oscilación del péndulo, ¿está en su punto máximo en la curva o devolviéndose? O sea, el tema es que los momentos son diferentes.
Entonces, cada país tiene su propio péndulo. Y digamos, regionalmente a veces hay unas sincronías. Entonces uno dice, ah, bueno, mira qué bonita coincidencia. Tenemos a Petro, tenemos a Lula, tenemos, pero pues por Argentina hace tú, tenemos a Macri, a Milei, ¿no? O sea, a Milei. Entonces el péndulo oscila, digamos, autónomamente en cada país, pero pues uno siente movimientos. Entonces tenemos una Centroamérica también atravesando por dificultades, por crecimiento de amenazas de crimen organizado transnacional, por incremento de escándalos de corrupción que digamos que eh, erosionan la capacidad democrática de estos países, pero ahí, digamos, uno los tiene más a la derechita, ¿no? Entonces, tenemos izquierda, derecha, y pues Colombia es el primer desplazamiento más real hacia la izquierda. Brasil retorna, ¿no? De una derecha a la izquierda. Ecuador sin duda se mueve a la derecha tras la izquierda. Bolivia se mantiene sobre la izquierda. O sea, lo que te digo, el péndulo va de países, pero también hay aires regionales. El tema es cómo generas esas conexiones. Pero, pero lo que se muestra, pues es uno, es que eh, en todos los países el debate democrático está buscando respuestas a las situaciones y que las respuestas que ofrecen los partidos políticos son diferentes, ¿no? Desde las estrategias de mano dura, estilo centroamericano, ¿no? Contra el crimen y demás, o con otro tipo de estrategias, pastoral, otro tipo de iniciativas. El tema es la gente buscando respuestas, buscando soluciones. Como una suerte entonces de laboratorios, tal vez algunos en la búsqueda de algo nuevo, otros mirando también como laboratorios, por ejemplo, lo que ocurre con Nayib Bukele y por supuesto también con Javier Milei. ¿Qué tan bueno es que haya esos laboratorios de prueba? Pero siempre, digamos que lo te digo, como cada dinámica política es tan propia, pero el tema es cómo combinamos esas recetas y ahí es donde está el peligro o cómo interactuamos si nos cerramos. Entonces uno ve ahorita, en este contexto lo que estamos viendo es una conflictividad entre los estados, ¿no? De entonces yo te bloqueo los vuelos a Chile porque hablaste mal de mi proceso electoral, pero entonces yo retiro y llamo a consultas a mi embajador, pero entonces yo dejo de comerciar, pero entonces, o los escenarios que tuvimos hace unos años, o yo mejor te cierro la frontera y no tenemos relación, ¿no? Es decir, sí, eso lo que aumenta son los niveles de tensión y aumenta, o sea, tensión entre los estados y también puede aumentar los niveles de polarización interna. Van, por ejemplo, nosotros ya ambientamos cómo van a ser las elecciones dentro de un añito largo, un añito y medio acá en Colombia. Vamos a tener una búsqueda de unos discursos de derecha muy fuertes, un poco tratando de identificar qué falló en el presente, o sea, qué falló hoy, eh, y una izquierda tratando de irse hacia la izquierda para consolidar lo que se percibe como ganado como espacio político para ellos. Entonces tienes aumento de diferencias, dificultad para cooperar entre cuando se hacen tan opuestos, pero al tiempo tienes dentro del país la formulación de propuestas diferenciadas, porque necesitas ganar las elecciones, necesitas ganar votos. ¿Y cómo las ganas? Pues yéndote hacia alguno de los dos extremos, o sea, estirando tu péndulo para acá, tu oferta electoral para que te elijan. Y pues cuando se polariza, pues es difícil, porque no ganamos todos, sino que algún sector se va a sentir por fuera. Ujú. Hablemos entonces ahora de Maduro, que genera toda esta reacción. Los presidentes de Brasil, de México y de Colombia intentaron hacer un cordón para ver cómo reaccionar ante lo que ocurrió en Venezuela. Al presidente Gustavo Petro también le pidieron en Naciones Unidas si iba a hablar del tema. No habló del asunto, pues por su proyecto de líder internacional, de líder global, pero la gente estaba esperando que se refiriera más al tema Maduro. ¿Cómo queda ese panorama frente a Maduro? Lo que te digo, yo ya no hay mucho margen para negociar. Es decir, es evidente que hubo unas fallas de fondo forma en el proceso electoral, pero además unos cuestionamientos de fondo y forma sobre lo que se considera una democracia ya,
¿no? No es, o sea, no es una situación inventada, etérea, sino que es real, es notoria, ¿no? El tema de la no existencia de frenos y contrapesos entre los poderes públicos, el rediseño institucional a la medida de una persona o de un interés político. Entonces uno, lo que te digo, el que no esté indica que se le cierran espacios, digamos, de presencia internacional natural de Venezuela, que sería el hemisferio, em, con, digamos, una Unión Europea, digamos, que se consolida como un actor que dice, no estamos de acuerdo, no es legítimo, no es el presidente elegido, hay cuestionamientos serios, con unas agrupaciones internacionales, digamos, que de peso dentro de los Estados Unidos que reiteran lo mismo, más ahorita con todo el debate de digamos que la violación de los derechos políticos de la oposición y demás, más un líder de oposición que tiene que exiliarse en España. Entonces, lo que uno ve es que va a haber un progresivo deterioro de los escenarios internacionales. Venezuela, digamos que en el punto culmen del chavismo, no del madurismo, sino del chavismo, era una potencia regional, era una potencia que convocaba interés internacional, independientemente de su postura ideológica, tenía una política exterior presente a nivel internacional, que no solo hablaba con Irán, con Siria, no, pero que hablaba también con Putin, con líderes internacionales, ¿no? Que había un cierto prestigio, pero pues digamos la erosión o la implosión de esa misma estructura, pues ha llevado a que hoy tengamos pues este régimen que va a perder aire hacia afuera, o sea, va a perder la poca credibilidad que le quedaba, digamos, como democracia, y con una dificultad interna gigante. O sea, el hecho de que, digamos, que ya empezó la Navidad por decreto, ¿no? Con la que forcemos a la gente a pensar que es que de aquí al 15 de enero las festividades transforman un país, ¿no? O sea, digamos, es una medida que uno pensaría, ¿no? Casi que receta romana, ¿no? Pan y circo y cuando sabes que el sistema por dentro está cayendo y que adentro hay problemas que no se van a resolver, eh, y que por el contrario lo que van a hacer es a deteriorar la economía, la calidad de la democracia, la calidad de la prestación de los servicios públicos, que pues, es un fenómeno migratorio que en 5 o 6 años transformó una región, ¿no? América del Sur nunca había tenido fenómenos migratorios de volumen, y acá lo que tuvimos fue volumen, y pues lo que la verdad es un poco de tristeza. Han salido ya videos diciendo que él no fue, no porque no lo hubieran invitado, no hubiera querido, sino porque teme por su seguridad. Entonces empieza también un tema de autoaislamiento, ¿no? Y de que había despedido a todos sus guardaespaldas, todos sus sistemas de seguridad. Empiezan ya la desconfianza del líder de su propio entorno, de su propio entourage. Entonces, pues lo que vemos es un Maduro golpeadito, un Maduro eh, complicado y lo que te digo, que va a sacar a Venezuela de los grandes debates internacionales y de los grandes espacios que su antecesor había generado para el país. Y hablando específicamente de la posición del gobierno Petro frente a Maduro, en las recientes declaraciones, por ejemplo, del canciller Murillo y también del mismo presidente a través de Twitter y, bueno, en fin, en diferentes escenarios, han dado a entender que no van a reconocer los resultados hasta tanto no existan las actas. Y hay un círculo vicioso, pues, porque Venezuela ya superó el plazo que tenía para revelar esas actas. Sin embargo, el gobierno dice, esperamos que haya actas para poder hacer el reconocimiento. ¿Cómo está ahí el panorama? Pues ahí lo que te digo, esto es un diálogo de sordos, ¿no? O sea, Maduro ya tomó una decisión y es que él es el presidente, digamos, y el régimen tomó una decisión y es que tratarán de blindar esa elección como sea, desde el Tribunal Electoral, desde la justicia ordinaria, lo que hicieron con, digamos, con los cargos imputados a González, ¿no? Digamos que
uno fue evidente desde el momento 05, o sea, cuando no se había ni terminado de contar las balotas, que ya había un resultado. Y el régimen, la estructura va a ser fiel a ese resultado. Es decir, aquí esas actas no son la legítima, por más de que se lleven, que ya la oposición logró filtrar una escena original, que ya se, pero es un diálogo de sordos, es decir, para que esas actas tuviesen impacto, quien las debe procesar o quien las debe eh, identificar debería estar en la capacidad de decidir o no, pero como la decisión fue tomada ex ante, o la decisión fue tomada a priori de esto es así, pues nada va a pasar. Es decir, y la verdad fue muy doloroso, no sé, seguir las noticias y es como frustrar tanta gente, ¿no? Frustrar tantos procesos, generar tanta incertidumbre, además generar tanta duda. Y lo que te digo, eran tres digamos que seguían con la puerta abierta para el diálogo, ¿no? México, Venezuela, México, Colombia, Brasil. México, lo que te digo, ya México dijo, deje así, seguimos con el principio de no intervención, no nos vamos a meter ahorita en este berenjenal. Y pues Petro también ya toca tener una decisión, pero pues lo que te digo es que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Que quiero las actas, sí, pero no las voy a dar y no las voy a soltar y no las tengo y no, y las que hay son fake y las que... Entonces la decisión nuestra es, bueno, Venezuela sigue siendo un actor importante, Venezuela em, sigue siendo un actor que tiene un peso importante en cómo nos va. Es decir, que tengamos casi 3 millones de venezolanos en nuestro territorio, en un país que de los de América Latina, de los que menos habíamos recibido migración, ¿no? Tenemos pequeñas comunidades muy localizadas, Líbano, no sé qué, pero que ya tengamos aquí un volumen tan grande, ¿no? Una diáspora de este tamaño nos implica y nos afecta. Y es porque sin duda si se sigue deteriorando Venezuela, pues vendrá también más flujo migratorio, porque normalmente se radican donde hay ya previos asentamientos comunitarios. Sin duda puede ser más, donde en el tema de la paz está el de la paz y de la seguridad, porque son como las dos variables, ¿no? Entonces, donde la paz lo consideran un actor relevante y en donde las dinámicas de seguridad transfronterizas pues son fuertes, ¿no? Vemos una reactivación de nuestro conflicto interno muy fuerte, ¿no? Con disidencias, con GAOs, con unos actores viejos y nuevos, ¿no? Con distintos nombres, distintas pulseritas, pero digamos con la misma lógica criminal transnacional, ligado al narcotráfico, ligado a, mm, a, pues a las violaciones de derechos humanos, y es una cosa que es transnacional. O sea, los grupos se mueven aquí y allá. Entonces, ven, que a Venezuela le vaya bien, es bueno para Colombia. Si a Venezuela le va mal, pues lo que vamos a tener es un fortalecimiento de crimen organizado transnacional, de contrabandos de armas, municiones, obviamente los tradicionales, gasolina, licor. Vamos a tener obviamente un incremento migratorio. eh, entonces, pues sí, o sea, Petro tiene que, y Murillo, digamos, reiterar que no reconocen esos resultados y que pero no cierran la puerta y no dicen, no, me retiro y no lo reconozco, ¿no? Pues dejan la puerta abierta porque Colombia y Venezuela son países hermanos, finalmente en términos geográficos, geopolíticos, en términos culturales, en muchas formas, ¿no? No nos podemos dar la espalda, pero pues tampoco nos podemos dar la mano en este momento. Bueno, finalmente, profesora, el papel de Estados Unidos frente a todo este mapa. Vimos a Jill Biden, la esposa de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en la posesión de Claudio Sheinbaum, lo que significa también un mensaje político en torno a las mujeres y al respaldo a la primera presidenta mujer en México. Eh, Ujú. ¿Cómo interpretamos este panorama de lo que va a hacer Estados Unidos de cara a lo que viene? Además, después de las elecciones en Estados Unidos. Sin duda, Carlos, ahí planteas varios elementos. Uno, pues sin duda la conexión femenina, y no solo fue Jill, Kamala también le tuiteó después, bueno, pero Claudia Sheinbaum fue muy especial, digamos, con Jill, porque hay una conexión, ¿no? De mujeres profesionales,
de mujeres de ciencia, ¿no? De mujeres con un recorrido y una expertise que se sustenta como individuo. Es decir, ellas son las esposas de XY persona que puede ser muy prestigiosa, pero tenían carreras independientes, carreras sólidas, exitosas, ¿no? Eh, con familia, ¿no? Que lograron conciliar como el paradigma que se pone o que nos ponen a las mujeres, ¿no? De uno tiene que ser mujer, tiene que tener cierto estereotipo y tiene que además cumplir con otros roles. Entonces ahí se lanzó como una conexión bonita, importante, que Kamala después también en un tweet y en un mensaje también le dice como, yo acá también estoy presente, soy, también soy mujer y también estoy queriendo ser la primera presidenta de mi país, que ese debate es importante, porque sí hacen falta, digamos, visibilizar los activos, y lo digo mm, desde mujer, digamos, sin prejuicio, pero sí es importante la visibilización de los roles de liderazgo de las mujeres, de los roles inspiradores, de los roles de sororidad, desde los roles de más allá de la postura ideológica que se adquiera, pues sí es bonito, sí es importante, sí es necesario. Es decir, si demográficamente es más del 51% de la población, porque los roles, si uno los ve, los roles inspiracionales, los roles de toma de decisiones, los roles de liderazgo no tienen esa proporción? Entonces ahí es cuando uno se cuestiona, bueno, algo pasa en las estructuras que no nos dejan llegar, que no nos dejan eh, eh, ver, o con mujeres exitosísimas que hacen un montón de cosas y no sé, te pasan la farándula, paz, ¿no? Que a mí me salen muchas de esas cosas que le dicen, ay, bueno, sí, tu película actuaste maravilloso y cómo entraste en el vestido. Ah, bueno, entonces mi actuación y lo que te inquieta es cómo me puse a dieta para un vestido, ¿no? Entonces, sí hay culturalmente tenemos como esa manera de hacernos ver menos y entonces es lindo que haya conexión y que esté Kamala y que haya más mujeres aspirando por este tipo de cargos y llegando a este tipo de cargos, ¿no? Porque lo que te digo, la ley de cuotas en términos ay, venga porque es mujer, complete aquí la foto y, ay, me tocó elegirla porque no hay más, ¿no? Eso pues es un espacio, es requerido, ha tenido un impacto positivo, pero no es lo que debería ser. Entonces, bien por el tema allá, por el tema Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos en este momento lo que tiene es un tablero, y cuando uno habla de Estados Unidos, uno habla de tablero mundial, porque pues al ser, digamos, una de las grandes potencias, no juegan un solo escenario, sino juegan multiescenarios. Tiene Europa Central, tiene China, tiene Asia, digamos China aparte, pero tiene Medio Oriente y tiene América Latina. Entonces, digamos que para la política interna y para la política internacional, lo que Estados Unidos ahorita lo que tiene son problemas. O sea, sin duda, creo que debe ser muy interesante, ser el presidente o presidenta de Estados Unidos, pero en este momento yo creo que es lo más parecido a una pesadilla, porque tienes conflictos, problemas, dinámicas, intereses moviéndose en multivariable, pero además con un alto nivel ahorita de conflictividad, de beligerancia, de incendiar, o digamos, de tensión incendiaria, pero además con acciones ya reales, ¿no? Lo que pasa en Israel, Líbano, Siria, Irán, o sea, Medio Oriente, complejo, a un nivel, digamos, que preocupa, una escalada que preocupa, ¿no? Que preocupa por el futuro del mismo concepto de la guerra, por el mismo futuro del comercio marítimo, que preocupa por el concepto de la exploración, pero que preocupa por el concepto de humanidad, ¿no? Es que todos vemos, y ay, tan bonita la guerra, que ahora son como juegos de videojuegos, ¿no? Como pepitas en el aire, pero veamos ese escenario. Tenemos Ucrania, pues que llevamos ya un rato ahí conteniendo a Rusia, con una Rusia que dice, no se olviden que todavía el poder nuclear existe", y manda suelta la frase en este escenario, y entonces uno dice, ok, quietos, porque estamos hablando ya de otro tipo de guerra, ¿no? Lo nuclear es ya como el nivel destrucción generalizada, ¿no? Ya es como el nivel más puro.
tenemos una China que, digamos, queda como el que todavía tiene vasos comunicantes con algunas de los actores ahorita complicados, pero en donde Estados Unidos tiene que preocuparse por contener, por cómo hacer para no perder, que China llene esos espacios que ellos están dejando vacío. Muy claro en América Latina, muy claro en África, muy claro en ciertas zonas que digamos que por preocuparse de cuidar otros escenarios han descuidado y este otro actor ha entrado en la ecuación. Y una América Latina, lo que te digo, donde se debate, eh, ese péndulo también lleva a los cuestionamientos de la relación con los Estados Unidos, ¿no? De qué hacemos, ¿no? O sea, con él, sin él, sin dudas importantes, sin duda es uno de los actores comerciales más importantes para la estabilidad financiera, económica, comercial, regional. Pero lo que te digo, tiene tanto de hecho, hay tanto en el plato de Estados Unidos que no somos claramente una prioridad. Y lo veíamos con el tema de Venezuela, mientras que en otros contextos, en otras épocas, en ese pasado que tú acabas al inicio del café, em, teníamos una capacidad mayor de intervenir directamente, indirectamente, de financiar, de hacer cosas. Y ahora tenemos uno que es como, pues dejen que cada uno vaya resolviendo sus problemas y se generan unos estímulos, unos incentivos negativos, unos incentivos positivos y dependiendo cómo se comporte ese Estado, cómo se comporte, pues se van otorgando. En el caso de Venezuela, cuando se habló de posibilitar la participación de la oposición, cuando se habló de la posibilidad de que hubiese elecciones con, digamos, participación activa de la oposición, se aligeraron los cierres económicos y digamos, las sanciones. Ya ahorita en este escenario, ¿qué les toca? Pues volverlas a poner y poner duro, porque sin duda, pues no cumplieron con lo que se había pactado hace un año o con lo que se había discutido con Estados Unidos hace un año de permitir ese tránsito. Pero ¿qué pasa? Pues se deterioran las condiciones socioeconómicas del país. Entonces, y todo esto te pasa justo en año de elecciones. Entonces, pues más complicado aún el debate para los Estados Unidos, con dos propuestas, digamos, con un sistema de partidos que por historia, por diseño electoral, digamos, es como lo que hay, ¿no? La propuesta A y la propuesta B. Eso es lo que hay, eso es lo que permite llegar al sistema político o el diseño del sistema político estadounidense. Y con dos personajes, o sea, con movimientos, o sea, eso que renuncie el presidente electo a la candidatura durante la candidatura, pues muy impactante, muy impresionante, pero muy necesario para tener una posibilidad real de ganar, con un expresidente cuestionado, con cargos criminales, digamos, también con ese cierre nefasto que tuvo su administración con el tema de la intervención en el Capitolio en enero, eh, antes de la posesión de Biden. Entonces, que es como la antítesis de la democracia, ¿no? Cuando yo mando a mi partido, a mis partidarios, no al partido, a mis partidarios a marchar en contra del símbolo de la democracia, pues ya ahí yo estoy enredado, ¿no? Ya mi concepto de democracia, mi concepto de alternancia de poder se desdibuja. Entonces, tenemos un Estados Unidos que va a estar más preocupado por su política interna, sin duda, el tema económico, comercial, el tema de las tasas de la inflación, de los precios, también de los desarrollos, en términos de las ciudades que, digamos, quedaron paralizadas ahorita en temas de desarrollo, la contención de potencias comerciales como China, la contención de potencias militares como Rusia. Entonces, lo que Estados Unidos tiene de verdad ahorita es un tablero que uno no quisiera tener responsabilidad, o sea, no quisiera uno poder tomar decisiones en ese ajedrez, porque, porque pues es muy complicado, muy volátil, y porque ahorita estos 2 mesecitos o este mes, tiempito que nos queda, pues va a ser el de oposición total, con un tema de crimen organizado transnacional, narcotráfico, o sea, hay mucho también debatiéndose en la política estadounidense y lo que te digo, pues América Latina finalmente en esa ecuación
Es un tablero, sí, pero no es importante, no es relevante, no es prioritario. Más problemas le está dando otras regiones. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.